Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pónganse cómodos, que vaya, yo sé que ya quizás muchos de ustedes estén más que cansados, amigos. Es una situación donde estamos viendo cómo se sigue acercando Estados Unidos a toda la región. Y es que todo esto que está pasando en Chile, en Bolivia, en Argentina, en Ecuador, en caso de lo que está pasando ahorita con Colombia, y una cuestión en donde pues estamos viendo, ¿no? Todos estos pues congresistas estadounidenses están muy pegados a esto para llevar a cabo pues este llamado cambio de régimen en la parte de Colombia. Gustavo Petro ya lo ha comentado pues muy fuertemente y duramente, diciendo que verdaderamente hay una cuestión, ¿no? Cómo están tratando con toda la ultraderecha de parte obviamente de Estados Unidos acercarse a esta región, intervenir las elecciones. Y bueno, ustedes lo han visto, y es la cuestión, o sea, ¿qué tan solo está América Latina en el contexto de que como pues todas estas izquierdas se han estado peleando, no han dado el ancho? Y vaya, al final pues qué pasa, ¿no? Cada pueblo decidirá lo que va a querer, pero la cosa es, ¿qué va a pasar en México? ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Realmente el pueblo lo que quiere es votar por un personaje que para divertirse cuando era pequeño le ponía cuetones a los gatos para ver cómo volaban? Increíble. Pero así es, ¿no? Están buscando otro personaje tipo Milei y demás. ¿Para dónde va, amigos? Pues bueno, miren acá rápidamente, ¿no? Vamos a ver, porque tenemos que hablar de varias partes de lo que está sucediendo acá. Y miren esto, ¿no? El caso, por ejemplo, de lo de Venezuela. ¿Qué está pasando? El gobierno de Delcy está comunicando a aerolíneas y navieras que están operando en Venezuela que los pagos del combustible de divisa extranjera van a tener que ser ingresados en una cuenta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y es donde le han entregado prácticamente todas las llaves a Estados Unidos, a sus intereses, e internamente qué va a pasar. Y estamos viendo que también internamente, bueno, de alguna manera ven aquí a la Premio Nobel de la Paz, que pedía que bombardearan su nación para que ella pudiese llegar a gobernar sobre las cenizas y todo. Bueno, ¿qué pasaba? El pueblo venezolano está sufriendo, está desesperado por ver un cambio democrático, porque ella lo que quiere es ponerse a ella al frente de esto, ella ser la que está rematando todo, a que no sea Delcy Rodríguez. Y siguen impulsando esto, ¿no? Que también es parte de que Estados Unidos lo que quiere es que siga presionando por acá para que pues sea una cuestión, ¿no? A todos en el aparato doblen la rodilla, entreguen esto. Y mira, ahí está, ella quiere, ¿no? Sí, es presión. Vean ahí, un maestro gana $1 al día, y por eso nuestros hijos van solamente 2 veces por semana a la escuela. Que vaya, sus hijos están en Estados Unidos. No, hombre, amigos, es que de verdad, todas estas personajes que han traicionado a su patria, ¿cómo le llaman ustedes, no? Increíble. Vean acá, ¿qué está pasando en Chile? Mira, el despojo al pueblo. El presidente chileno José Antonio Kast ya anunciaba esta reforma a la ley indígena, que también va a desregular el uso de tierras ancestrales, permitiendo a los integrantes de sus comunidades arrendarlas e hipotecarlas. Con esto, la medida va a eliminar las restricciones de protección territorial, abriendo así la puerta a las tierras sagradas que terminarán en manos de las grandes empresas. Porque en todo esto ya lo sabemos y lo hemos visto en todas ocasiones. Aquí en México también sucede, ¿no? ¿Qué pasa? Ay, es que ¿sabes qué? Donde hay minas de oro, donde hay cuestiones de explotación, ya sea para un tema de energía y demás, de repente surgen vadombres. ¿Y qué empieza a pasar con estos desplazados, no? Con eso es que los vadombres desplazaron a las poblaciones. Vean lo que está pasando ahorita en el caso de Guerrero en México con los ardillos, ¿no? Y donde están desplazando una gran cantidad de población, y obviamente el tema pues todos los minerales de tierras críticas o raros que hay por allá. La cuestión que esto, ¿qué pasa acá? El caso también lo veíamos, ¿no? Donde de repente pues llegan algunos excursionistas turistas y empieza de repente a quemarse partes importantes. Y cuando cambia ahora sí, ¿qué va a pasar? Vean, a veces un traidor está más cerca de lo que crees. Salvador Allende. ¿Qué pasaba con todos estos tipos que pues uno creería, ¿no? Pues son para defender al pueblo, para defender a la nación, y al final, ¿qué pasa con el dinero? ¿Cómo transforma? Y mucha gente tiene siempre un precio. Mira, en Colombia, por increíble que parezca, este PREP, que es el del conteo no rápido para las votaciones y demás, es privado.
La empresa que organiza esto también tenía la impresión de los pasaportes, pero se lo quitaron desde este gobierno. Así es el nivel de la era de la privatización de bienes públicos de parte de los uribistas con Iván Duque, y por esa razón Petro Gustavo insiste que solamente él va a reconocer los resultados legales que se van a dar en unos días más. Porque esto cuando dices, oye, pero ¿por qué de repente se agregaron 850,000 votos, no? Aquí obviamente está tomando una situación Iván Cepeda, pues bastante responsable, ¿no? Como despegándose y no ser el radical en el contexto de decir yo no aquí las elecciones, no, mira, dice, reconoce que los resultados de las elecciones no hay irregularidades de dimensiones suficientes para poder hablar de fraude, ¿no? De momento. Pero cuando ya salgan estos cómputos que ya ha sido verificado por varios escrutinadores reales, ahí sí, a ver, todo esto que empezó a aparecer en los videos, ¿no? Nos dice, oye, pero ¿por qué ya aparece mi huella dactilar y con un voto a quien yo no quería? ¿O por qué aparece ese voto si yo voté por este otro, no? Es lo que tienen que resolver. Vean incluso a Alfredo Jalife, Colombia, Abelardo de la Espriella, un candidato ajeno al sistema y partidario de Donald Trump, ganar la primera ronda de las elecciones presidenciales, ¿no? Y Breitbart es un medio de comunicación apegado completamente a la ideología de Donald Trump, y obviamente viene con la cuestión de que pues, este tipo de líderes al estilo Javier Milei, personajes aquí como en México que quieren construir que sea un Ricardo Salinas Pliego y demás, que supuestamente ajenos al sistema, ¿no? Pero este ajeno al sistema en realidad es a la hipérbole del sistema, y lo hemos estado viendo. Vean lo que dice acá rápidamente Gustavo Petro. Mira, ayer fui atacado, sí, personalmente por el candidato Abelardo, y tengo que defenderme. No he robado un solo peso del erario ni he cometido ningún delito. Se me prometió la cárcel solamente por mi posición política progresista en favor del pueblo. Esto pasa porque este proyecto detrás de Abelardo es el mismo que estuvo detrás de Uribe, que ya lo apoya. Este fascismo mafioso que ya ha gobernado en Colombia. Todo el pueblo tiene la obligación moral ante esta humanidad de derrotar al fascismo. Y es que, amigos, en este contexto ustedes, por ejemplo, piensen todo lo que está pasando en el caso de México, la disidencia, la gente que está detrás, ya sea de Maru Campus, ya sea de el que en su momento, como lo apoyaba incluso hasta Alfredo Jalife, ¿no? El guadalupano, personajes de un corte que es que fuera del sistema, libertosos y demás, pero en realidad los que los apoyan siempre siguen siendo los mismos. Mira, lo que ha dejado este fascismo allí en donde ha gobernado es un holocausto. En Europa, en China, en Chile, Uruguay y Argentina. También holocausto en Colombia, porque fue este fascismo el que gobierna Colombia en la época de Laureano y de Ospina. Luego con la gobernanza de los paramilitares que dejaron 200,000 personas que se fueron de este mundo. Yo me levanté con mis palabras públicas contra ellos y sin un arma que los derrote, y por esto soy presidente. Ahora están hablando de venganza cuando creen que pueden volver al poder, destripar el progresismo y encarcelar, que en realidad significa eliminar a su dirigente. También sé de este candidato de cantidad de votos que compraron a manos llenas, 150 y 200,000 pesos el voto, que también están buscando una desbandada, están alistando los cuchillos y los colmillos. Sé de las debilidades de la campaña progresista, pero vamos a ganar y a derrotar al fascismo. Abelardo nació en Córdoba y yo también. Es de familia terrateniente y defensor del paramilitarismo. Yo soy hijo de un campesino y medios productores del agro. Miren el resultado electoral. Fue derrotado estruendosamente en el pueblo donde nació, en Sahagún. También fue derrotado estruendosamente en toda Córdoba, su departamento, de 360,000 votos contra 260,000 que él obtuvo. Así que fue derrotado en todo el Caribe colombiano. ¿Por qué? Pues porque el pueblo lo conoce, sabe lo que pasaría si un fascista defensor del paramilitarismo llega al poder. Así que tengo la obligación moral y con humanidad y con la historia de la vida de Colombia, derrotar al fascismo mafioso. Llamo a toda persona demócrata a defender la democracia en contra de la muerte que se avecina. Es una enorme alianza por la vida, sin exclusiones. Se van a necesitar 3 millones de votos más. Yo necesitaba esa misma cantidad cuando saqué menos votos que Cepeda en mi primera vuelta, y me superaron los votos mucho más que ahora, de lo que no me querrían. A toda la juventud de Colombia,
Yo les digo que junto con este progresismo será la juventud y la gente de los campos y el liderazgo popular lo que serán enfrentados con violencia. Las mafias armadas que ya han hecho esto evidentemente o recientemente volverán a ir al ejército y a la policía de hace 5 años. Las Ajúas y las Vargas están listos. Deshonrar el uniforme es su tarea. Por esto la juventud todo le digo, es la hora de salir a votar en masa como nunca antes, a defender la vida propia. Ahora este voto es para defender la vida propia y a los hijos y a las hijas. Y tomaré mis propias decisiones. Tenemos una tarea por la humanidad y a la vida. Si el corazón del mundo está tomada por los espectros de la muerte como en el pasado, pues aquí muera la esperanza del mundo. Colombia es un corazón del mundo, el país de la belleza. Debe de ser el faro brillante de la esperanza del mundo. Esa es la misión del pueblo colombiano. Yo logré este avance social más importante de la historia del pueblo. Todo por 150,000 pesos. No vendan los avances logrados. No los pierdan totalmente. Hay que ir a por más avances. No entregárselos en un plato de lentejas. Por lentejas, ¿no? Y así, si los tigres vinieran realmente a Colombia, matarían las especies vivas que hay, a los seres humanos. No seamos tontos. No necesitamos extranjeros que no vivían en este país, sino en Miami, en Italia, y que no piensan sino en venganza como sus esquifos italianos y la codicia para sí mismos. Vamos a dar la batalla por la vida y la historia libertaria de Colombia, ¿no? Aquí no se rinde nadie. Aquí vamos a ganar. Y yo mismo me voy a poner al frente. Y ahí estaba, ¿no? Vean lo que dice la revista de The Economist. Bueno, si Abelardo del Espriella gana las elecciones presidenciales de Colombia, va a tener que lidiar con un congreso en el que la izquierda tiene una influencia significativa. Ese enfrentamiento puede hacer que la campaña del populismo de derecha parezca un preludio agradable y fácil, ¿no? Que es lo que todavía se prepara. Y lo que dice Iván Cepeda, el señor de la Espriella acostumbra a robarse las cosas y ahora se roba la camisa de la selección de Colombia, de fútbol, amigos. ¿Desde cuándo esta camiseta es patrimonio de su campaña? El candidato de Pacto Histórico cuestiona el uso del símbolo patrio y aclaraba que ha pedido no emplear esta camiseta ni otros emblemas nacionales en su propia campaña, como aquí en el caso de México utiliza el partido PRI, ¿no? Pues los colores obviamente de la bandera y como si se tratase de la selección mexicana, ¿no? Siempre muy acá y demás, ¿no? Los jugadores pueden tener, por supuesto, como todo ciudadano, preferencias. Y lo puede tener la Federación Colombiana de Fútbol. Pero la Federación Colombiana de Fútbol no nos puede decir que la selección, la camiseta le pertenece a una campaña electoral. Nos dicen que ahora candidatos del pacto han utilizado la camiseta. Sí, puede ser, pero yo no la he utilizado. Y pido que mi campaña no utilice la camiseta de la selección, no se utilice. Como tampoco recurro a los símbolos patrios, a los símbolos que nos representan a todas y todos, como parte de un uso utilitario de la política electoral. Como también ir a recurrir a un gobierno o a un presidente para que una decisión de carácter comercial y arancelario, que está pactada como parte de una decisión de un organismo multilateral, que es la Comunidad Andina de Naciones, aparezca como una especie de regalo, dádiva del presidente Noboa y del candidato de la Espriella. No sea ladrón, no se robe las cosas que pertenecen a la nación. Hagamos campaña limpia, transparente y reglada. Eso es lo único que pedimos nosotros. Porque nosotros sí respetamos reglas. Y yo las respeto. Entonces, dicho eso... Miren acá. Viene no sé de dónde, porque toda la oscuridad está detrás. Y entonces llama la atención porque grita, porque insulta, se baja de un helicóptero, él dice que tiene que tener Rolex, habla de toda esa riqueza, una cultura mafiosa. Una expresión mafiosa de la sociedad. Entonces llena el Movistar Arena en Bogotá y todo Colombia sabe que lo llenó con cantantes, con artistas, con todas esas personas, vende zapatos a 20 millones de pesos y todo ese tipo de cosas. Esa es la Colombia que nosotros queremos, un señor que nunca ha gobernado, que ha sido el abogado del mundo criminal y ahora va a pasar a ser nuestro presidente. No puede ser, para mí. No, que siempre construyen así este tipo de personajes, que es una especie de Milei, Bukele, Noboa, ¿no? Interesante porque aquí en México lo que quieren hacer es ¿con quién, no? Con Ricardo Salinas Pliego. Vean incluso aquí cómo decía cuando joven, es increíble, pero vean, ver para creer. Mira lo que hacía con los gatos. Agarraba un gato, le poníamos 5 voladores. No. Y yo quería que el gato volara. No se levantaba sino como a esta altura. Pero ya tú sabes lo que pasaba cuando explotaba, ¿no? Tan querido Abelardo. Imagínense. Una persona que hace esto con los animales inocentes, que no se pueden defender,
¿qué crees que va a hacer con un ser vivo? Con un ser humano. O sea, amigos, por eso es que buscan esta clase de perfiles. Ven lo que está pasando también en el caso de Argentina. Una máquina decidida en Argentina, el gobierno de Milei ha lanzado Gemelo Digital Social. Es una inteligencia artificial para poder cruzar datos y proyectar el comportamiento de la población. Especialistas están alertando. Opacidad algorítmica más datos sensibles de millones. Posible transferencia a empresas extranjeras. La tecnología al servicio de la motosierra. Y aquí piensen, ¿quién se ha decidido ir a Argentina? Peter Thiel, de Palantir, ¿no? Y obviamente ahí están los servicios de Palantir para toda la Argentina. Con esto, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a comportar la gente sabiendo que va a estar completamente checadita, verdad? Nada más para que vean, hace 40 años ya sabíamos quiénes estaban armando los bad hombres y a los paramilitares en Colombia. Hoy nos lo vuelven a demostrar. Los Angeles Times en el 89 decía: aquí todas estas cintas están mostrando que el buque inundible está entrenando a los asesinos de los bad hombres, ¿no? Y amigos, ¿qué pasa en México? ¿Quiénes les han vendido también instrumentos? No nada más Estados Unidos. Vean quiénes están ondeando banderitas ahí en Colombia por este Abelardo de la Esprela, ¿no? Interesante, Abelardo es como el nombre de este tipo, ¿cómo se llamaba? El Montoya, pero aquí en América Latina, de Plaza Sésamo, ¿no? Y que Plaza Sésamo parte del aparato de inteligencia. No dudaría que en honor ahí, pues le pusieron a Abelardo. Que era el pájaro ese verde. Mira, 32 días de huelgas, bloqueos, protestas, movilizaciones de comunidades indígenas y campesinas. Obreros están pidiendo la dimisión del presidente boliviano Rodrigo Paz. Si fueran contra Evo Morales cuando fue presidente, sería portada en los medios, ¿no? Pero acá no, aquí están tratando de acallar que esto no está pasando en Bolivia. Y aquí la gente no es que esté queriendo hacer, ¿cómo se dice?, una cuestión de defender a Evo, no, para nada, es por ellos, es porque no quieren que se siga vendiendo todo esto. Ahora, por ejemplo, lo que estamos viendo, cómo América Latina ya se está transformando y demás en el contexto de qué corte de gobierno son los que están ahora pues dominando, ¿no? Obviamente se ha estado viendo que la derecha está aumentando, que muchos de estos gobiernos que anteriormente pues de corte izquierdista y demás ya están siendo acabados. Ha habido un intervencionismo bastante grande de parte de Estados Unidos en este contexto para pues favorecer las narrativas que ellos quieren, y que estamos viendo también, ¿no? Cómo estos cables que se había descubierto, bueno, que habían sacado, que las embajadas de Estados Unidos tenían que favorecer los intereses de Estados Unidos, pues contratando influencers, medios de comunicación, y lo estamos viendo. Ven acá, la ultraderecha está ganando con estos descarados robos y manipulación de resultados electorales. Esto es en referencia, por ejemplo, a este sistema que es de conteo rápido, ¿no? En el caso de Colombia, lo hemos visto aquí en México en varias ocasiones cómo era, si no se ganaba de manera pues abrumadora, ¿no? Obviamente podían modificar el algoritmo y demás y ya. Pero la cosa, incluso ahorita van a ver ustedes a Claudia Sheinbaum cómo recordaba aquellos momentos cuando Felipe Calderón, ¿no? Y lo que pasó en 2006, el conteo, y cuando vieron que de verdad había sido pero descomunal ese robo, mejor quemaron las urnas. Vean acá. Lo hicieron en Estados Unidos con el tema de la derrota de Tomás Massi, en Honduras y ahora en Colombia. Las izquierdas se confían porque tienen estas altas aprobaciones y el pueblo está de su lado. Subestiman la enorme operación de Estados Unidos y después ahí es donde andan llorando cuando tenían todo el poder para evitarlo. Ser demasiado buena onda contra coyotes acaba terrible. En México es indispensable aprender de esto, ¿no? Muchas veces se les ha dicho, ya se les ha comentado una y otra vez en el caso de Morena, ¿no? No metan estos perfiles, háganle caso a la gente, sigan haciendo estos recorridos territoriales, no se despeguen de la gente y empiecen ahora sí. Si Estados Unidos pide que es que los bad hombres y demás, mándales a todos, a los mismos del aparato, pero sobre todo a ver la disidencia, que tiene muchas cuestiones sobre este tema, ¿verdad? A ver con el cártel inmobiliario, a ver todo lo que hay realmente detrás de todo ello. Y de verdad, incluso vean Bloomberg, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha lanzado su mayor crítica hasta la fecha en contra de lo que ella dice ser una flagrante intento estadounidense de interferir en la política doméstica de México, ¿no? Y amigos, todo el mundo ya lo ha visto, pero pues bueno, tarde, pero esperemos que no sea demasiado tarde. Vean incluso el caso de México, donde ya empiezan acá, ¿no? Los profesores y demás, este bloque negro, muchos de ellos ni siquiera han de ser profesores, pero lo que están haciendo es que van a aprovechar ahora que viene el tema de lo del mundial
para llevar a cabo actos terroristas, ¿no? En el contexto de utilizar la violencia a través de medios intimidatorios para lograr ganancias políticas y demás, que eso es lo que significa ser bad hombre. Miren, el bloque negro de porros encapuchados de la CENTE, supuestamente dicen que estos son de la CENTE, le están robando a este chofer de la Ciudad de México su camión. Por favor, compartan para que las autoridades le pongan un alto a estos criminales pagados por la oposición vendepatrias. Y es que, pues bueno, si están llevando a cabo esa cuestión ahí, ¿no? En flagrancia, pues las autoridades deberían de llegar y, a ver, robaste un vehículo. Este tipo, pues hay que mandarlo, si es catalogado por terrorismo y demás, pues un buen tiempo a la cárcel. Vean ahí. Integrantes del CETEC, cubiertos con la cara con tubos en mano, están avanzando rumbo al Zócalo, ¿no? Y cuando tú te cubres, te tienes que cubrir y tienes que llevar armas y demás, eso no es una protesta pacífica, eso es terrorismo, ¿no? Si empiezan a utilizarlas, si empiezan a amedrentar y asustar a la población. Entonces, ya inició, amigos. Esto de que, hay que cuidar el 2020, ya inició. Esto de, ¿se acuerdan la marcha de Generación Z? Y ustedes veían a todos los viejitos de la disidencia, pues incluso con violencia y demás y amenazas y todo. Ya inició desde hace tiempo. La cosa es que apenas está, entre comillas, despertando la presidenta. Mira, Secretaría de Gobernación está reiterando su llamado a la CENTE a que se mantenga la movilización de manera pacífica y que acudan a la mesa del diálogo con Secretaría de Gobernación para que se atiendan las demandas. También han rechazado la presencia de provocadores ajenos al magisterio en estas protestas, ¿no? Rosicela decía, mira, desde el gobierno de México, la Secretaría de Gobernación, vamos a reiterar el llamado a los integrantes de la CENTE a que ejerzan su derecho a la movilización de manera pacífica y acudir a estas mesas de trabajo para atender sus demandas. Rechazamos la participación de provocadores que no son maestros, ¿no? Y es la cuestión, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar con todo esto? Porque de verdad se viene el mundial y por algo están adelantando el tema de cierre de curso, ¿no? Ya creo que es para el día 10 de junio, entonces en una semana, o sea, y apenas vienen los exámenes esta semana, me parece. Imaginen, no, todo se está conjugando. Incluso, ¿se acuerdan que veíamos ayer el tema donde Manuel Hernández Borboya daba una crítica mordaz, ¿no?, al gobierno y demás? Bueno, ¿qué pasa el día de hoy? A partir de hoy termina mi relación laboral con RT. Agradezco mucho haber podido trabajar en uno de los medios más importantes y el más, lo pone aquí, censurado en mayúsculas del mundo. Interesante, ¿verdad? Fueron 8 años muy buenos, se lograron cosas importantes. Muchas gracias por todo, se vienen buenas cosas. Eso es todo. Habrá sido derivado de esta enorme crítica al modelo en donde actualmente dice, oye, no se puede seguir siendo pues así, ¿no? Buena ondita, que no se haga nada. Ve lo que te están haciendo, el tema de Ricardo Salinas Pliego, no se ha ido el neoliberalismo, o sea, tantas cuestiones acá. Muy probablemente, claro que nunca lo va a aceptar, pero pues bueno, vean acá. La verdad es hora de que la 4T ya le esté dando un escarmiento al PRIAN y que metan al bote a varios políticos de altos niveles corruptos, a pillos y claro, narquísimos, para que aprendan también que los gringos no los van a ayudar cuando les caiga la guillotina de la justicia mexicana. Y en esto es, pues llévense a todos, no importa, a Don Barredora, a los Monreal, a quien sea que tenga lazos con los bad hombres, adelante, de verdad, ¿no? Y sobre todo de la disidencia, que gran parte está, pero que no se defiendan. ¿Qué va a hacer todo el pueblo? Al final, en el poder en donde residen la gente. ¿Y la gente cómo va a decir, sigamos con ellos? Pues cuando vean que de verdad se está trabajando. Vean el caso de Vicente Fox. Asegura en la entrevista con Azucena Uresti que los programas sociales están absorbiendo 90% del presupuesto gubernamental. La periodista no cuestionaba la afirmación, por supuesto, pero el dato de Chente es erróneo. El presupuesto para programas del subsidio han alcanzado un máximo histórico, 1.1 billones de pesos, representando 12.1% del gasto neto total, 17.2% del gasto programado. Entonces es parte para decir, ya, esto es imposible, no ayuden a nadie. Y este tipo que en su vida realmente ha dado una cuestión de verdadero trabajo, porque cómo se quejaba por su pensión y que no sé qué, cuando dices, oye, los Briviesca, sus hijos y todos los super business que hicieron, y cómo se ha ido agrandando el tema de su rancho y las concesiones de agua que él maneja ahí. Ese es el verdadero business de estos rateros, ¿verdad? Pero los demás son los malos. Mira,
Cuánta hipocresía. Y es que Felipe Calderón, alias El Borolas, en su libro decía: decisiones difíciles. Acusaba a Jorge Romero, alias Clavillazo, de corrupto, ¿no? Que es uno de los dirigentes del PAN. Y bueno, él narraba que este grupúsculo autonombrado, el consorcio en el que figuraba Romero, se apoderaba del PAN, es decir, el partido de la disidencia. Bloqueaban el acceso a ciudadanos al partido. Hoy se encuentran en un evento con Mare Campus y se están abrazando efusivamente, además de posar juntos para las fotografías, ¿no? Dice ahí: Jorge Romero, de la Ciudad de México, exdelegado de la Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelaban, ¿no? Porque, pues, imagínate, te vamos a cerrar o algo, ¿no? Pues, para que no amanezca quemado tu negocio y todo. ¿Qué pasaba, no? Pues, crimen organizado. Y miren acá cómo empiezan a difundir todo esto, la narrativa. Ya eligió su lado, no quiere ser la presidenta de los mexicanos, sino la solapadora de los narcopolíticos. Estamos en problemas. Claudia Sheinbaum, dormiste día 202, ¿no? Y aquí está, comparándolo como si fuera Nicolás Maduro. Ya le declaró la guerra. Ustedes ven a Bloomberg como también estaba hablando de esto, que la crítica más mordaz de Claudia Sheinbaum y que no sé qué. Y vean acá, la entrevista sale mal para Susana Oresti y vuelven a quedar en ridículo. Vean, porque aquí lo que querían era que con este internacionalista, pues sí, dijeran algo en positivo de lo de Donald Trump y la intervención y demás. Pero vean acá, aparte de... interna o externa, para poder poner en riesgo el régimen. Ahora, dos últimas cosas, doctor. Entonces, dado lo que planteas, ¿tendría Estados Unidos que hacerse de la vista gorda ante los delitos que en México se cometen y no se persiguen? Escuchen esto. No, yo pienso que en un afán de cooperación, de diálogo político de alto nivel, a través de los interlocutores, se debe de dar respuesta a ello. De lo contrario, es querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Yo no estoy diciendo que México debe de hacerse ni Estados Unidos de la vista gorda. Hay instrumentos, existe el Departamento de Estado, la Cancillería, las instancias, y ahí es donde se debe de trabajar a través de la cooperación, porque esta cooperación debe de ser de ida y de vuelta, no solamente es unilateral. Entonces, en abono a ese diálogo político, a esa vecindad que tenemos, compleja por cierto, pues se debe de trabajar al respecto. Doctor, última pregunta, en razón de lo que ya sabemos, intereses, Ojo relaciones económicas, comerciales, ¿es el camino para dar un mejor resultado? Hay que trabajar, hay que avanzar hacia el diálogo político, tendríamos que necesariamente que plantearnos qué queremos con Estados Unidos, comercio o un proceso de integración. Eso ya se ha planteado en otras ocasiones, pero no podemos tener integración cuando no hay flujo de personas, cuando solamente quieren nuestros bienes, nuestros comercios, nuestra mano de obra barata, nuestra plataforma de exportación, y no quieren a nuestra gente. Entonces yo creo que debemos de... O sea, nada más están ahí los Umpalupa que están produciendo lo que Estados Unidos necesita, pero ahí se acabó, no los queremos ustedes. Y México, sí nos gusta México, pero sin mexicanos, ¿no? Caso de Cozumel, ahí va a llegar un nuevo buque. ¿Y qué pasa, no? Homologar qué tipo de cooperación queremos y hacia dónde nos vamos a dirigir. Hay un proceso largo de integración, por supuesto, pero hay que estar consciente de que hay una simetría entre los dos países, y eso pues no se soluciona de la noche a la mañana. No le gustó la cara, ¿no? Pues esta vende patrias. Ahora, miren esto. Las que van a sacar a Ovidio Guzmán y a Joaquín Guzmán Jr., las que sacarán a Juan Orlando Hernández, también a decenas de narcos mexicanos, las que dieron green card a toda la familia del Chapo, en fin, ¿no? Porque ¿quién se las dio a la familia del Chapo? Estados Unidos. Vénganse para acá y vamos a cooperar, ¿no? Voy a informar a la población. Por eso ayer fui yo muy directa. No que quise nada más ser retórica, sino realmente decir lo que pienso de lo que está ocurriendo en este momento. Porque es muy importante que el pueblo de México se informe de intenciones de injerencia de ciertos sectores de los Estados Unidos. Y ojo, o sea, ya se acabó este tema de seguir dormidos. Porque muchas veces se los dijeron y querían ser como muy buenonditas. No, nosotros no. Van por todos ustedes en el contexto de que se los van a torcer a como sea, ¿no? Y al final Estados Unidos, pues sí, ustedes son bad hombres. ¿Y las pruebas dónde están? No, ustedes son bad hombres. Vamos a intervenir y demás. Y porque si no, la información la consumes sin darte cuenta que en efecto es un proceso injerencista sobre ciertos temas. ¿Por qué creer más en las instituciones de justicia de Estados Unidos que de México? Por ejemplo, pregunta. No, y como pues sueltan a Juan Orlando Hernández, ¿no? Que debía haber pagado varias décadas en Estados Unidos por verdaderamente ser un bad hombre, y al final lo liberan, y al final hay billete y todo para llevar a cabo esta operación, para empezar a crear cuentas de, pues, para hacer la narrativa, la propaganda, ¿no? Y empezar a ir en contra de regímenes, como les dicen ellos, ¿no? En toda América Latina, que no estén apegados a los intereses de los Estados Unidos. Entonces esa es parte de, miren acá. De hecho hay una reunión programada pronto
Hay el secretario de Marina va a una reunión esta misma semana a Estados Unidos con la Marina y la Guardia Costera, si mal no me equivoco. Es decir, hay mucha comunicación. Como lo dije ayer, yo creo que son sectores pues de la ultraderecha de Estados Unidos que quieren que no haya buena relación, que haya mala relación con México, que no están de acuerdo con el gobierno que encabezamos, por razones ideológicas principalmente, y que no quieren que haya una buena relación. Y se juntan pues con los de la ultraderecha en México, que antes querían pasar como de centro, luego medio de derecha, y ahora ya de plano se fueron a la extrema derecha. Porque se dicen que son apartidistas y que no sé qué, pero en realidad, pues ya sabemos, ¿no? Cómo es este tema. Y como lo he dicho, la derecha, a diferencia de un gobierno humanista, pues son muy autoritarios, no están de acuerdo en políticas que ayuden a los que menos tienen, no están de acuerdo con los programas de bienestar, no están de acuerdo con la inversión en educación pública. Como Vicente Fox, no, ¿cómo es posible? Se están gastando todo en esas ayudas. Pues todo el proceso neoliberal y además una visión ahora pues muy, muy autoritaria. Ellos no están de acuerdo con la libertad de expresión, aunque digan que están de acuerdo, en realidad no están de acuerdo. Entonces, esos sectores en México que se vinculan con sectores de derecha de todo el mundo, y particularmente Estados Unidos, pues son los que se vinculan y buscan que no haya una buena relación entre nuestros países. Como lo he dicho muchas veces, puede tener muchas diferencias con el gobierno de Estados Unidos, pero lo que buscamos son las coincidencias. Y el bienestar del pueblo de México, de los mexicanos en Estados Unidos, y avanzar en las relaciones comerciales y de distinto tipo entre nuestros países. Pero hacemos muy claro cuando no estamos de acuerdo con lo que consideramos que es injerencia, que es meterse en los asuntos de México. Lo expliqué el otro día con una metáfora, pues que parece muy sencilla, pero así es. Son dos vecinos en dos casas distintas. Y cuando un vecino, puedes comer, puedes juntarte, puedes divertirte, pero cuando un vecino quiere entrar a tu casa y quedarse con la cocina, y después con la recámara, y luego con la orientación de cómo decides dentro de tu familia, pues ahí dices, no, esa parte no, vamos a... Como que me suena el buque inundible, ¿no? Una política de buena vecindad. Y eso es lo que nosotros marcamos el día de ayer. Y también al mismo tiempo deseamos una buena relación con Estados Unidos en el marco de nuestros principios, de la defensa de nuestra soberanía y del respeto mutuo que ha caracterizado las relaciones en el mejor de los momentos entre Lincoln y Juárez, y Roosevelt y Lázaro Cárdenas. Es de los mejores momentos de la relación conjunta, de la relación bilateral. Y eso es lo que nosotros ponemos por encima de todo. Y que no sean estos sectores que buscan que haya una mala comunicación, una mala relación entre México y Estados Unidos, entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Entonces, por eso ponemos bien los puntos sobre las IES de qué es lo que consideramos que ha ocurrido en el último mes. Y al mismo tiempo también lo que representa toda esta campaña en contra nuestra, que es orquestada mucho por este esquema en donde el dinero es lo que más cuenta. Porque parece que en las redes sociales hay un asunto nada más de debate político entre un punto de vista y otro, a veces por cierto muy negativo, de mucho odio. Pero no, de un lado hay robots, bots, que se han denunciado muchas veces y que los vamos a seguir presentando aquí, de cómo orientan la conversación. De ahí viene el Honduras Gate, ¿no? Todo este tema para, pues, llevar a cabo todas estas campañas usando Argentina, usando Honduras, su dinero, el tema de Estados Unidos, empezar a contratar todos estos influencers y a las granjas de bots que han operado, pues, consuetudinariamente siempre en apoyo de esos intereses, ¿no? Y ahora los están uniendo, los están coordinando en toda América Latina. Conversación en las redes sociales. Y también es muy importante reflexionar, lo dije ayer en el discurso, sobre quiénes son los dueños de estas plataformas. ¿Quién orienta los algoritmos? Piensen en el caso de Bolivia, piensen en el caso de Elon Musk, piensen en lo que tuiteaba en su momento cuando alguien le preguntaba, oye, ¿no crees que tú como que te estás beneficiando demasiado de este golpe de estado en Bolivia? ¿Se acuerdan con el caso de Evo Morales? Y cuando decía, pues vamos a golpear a los que sea necesario, ¿no? We will cope wherever we want, a los que querramos más bien. Y era la desfachatez de este tipo de personajes, donde obviamente, ¿qué pasa con el litio de Bolivia? ¿Qué pasa con las baterías que tanto necesita la industria de vehículos eléctricos de Elon Musk? Porque las plataformas no son de estados, y son las plataformas, son el esquema de comunicación menos regulado del mundo, y hoy tiene muchísima influencia. Y ahí destaque mucho la encíclica del Papa León XIV, la inteligencia artificial. Ahí está, yo hice ese videoprograma la semana pasada, por favor véanlo, ¿no? Busquen inteligencia artificial, Papa, Vaticano y van a encontrar lo más importante de ello. Y aquí estaba, sobre el tema de las referencias a Estados Unidos en el discurso por los 2 años de triunfo electoral. Hay mucho diálogo, les confieso que yo no creía que sea el presidente Donald Trump quien haya encabezado estas ofensivas de distintos temas. Nosotros, los que queremos es una buena relación con él, ¿no? Y acá lo que dice Nacho Rodríguez, ¿no? Que el enemigo es el Departamento de Justicia, su jefe es Todd Blanche, que busca ahora imputar a políticos morenistas cargos como badhombres, como si fuesen Al Qaeda. Y es que uno piensa que Estados Unidos es un ente homogéneo, pero en realidad el gobierno de Estados Unidos está partido en 1000 pedazos, enfrentados entre sí. Por un lado está la Casa Blanca, por otro el Deep State, o sea, las agencias de inteligencia, y por otro el pleito entre las agencias de DEA, aparato de inteligencia, por ejemplo. Y por otro, es que no están peleados. Esto es simplemente que hay justicia por acá y hay otros y demás, y solo son unas manzanas podridas las que están llevando a cabo esto, ¿no? Con el gobierno de Estados Unidos.
De hecho, les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas, no lo creo. ¿Qué hemos hecho? Nosotros lo que queremos es una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con con todas sus áreas. Vino recientemente el secretario de Seguridad, Roberto, el secretario de Relaciones Exteriores, está en contacto permanente tanto con personas de la Casa Blanca como con el Departamento de Estado de Estados Unidos. El Gabinete de Seguridad tiene mucha relación con sus contrapartes. Por ejemplo, la Defensa, la Marina tiene su contraparte en el Comando Norte, tienen mucha comunicación. De hecho, hay una reunión programada pronto. El secretario de Marina va a una reunión esta misma semana a Estados Unidos con la Marina y la Guardia Costera, si mal no me equivoco. Es decir, hay mucha comunicación. Como lo dije ayer, yo creo que son sectores pues de la ultraderecha de Estados Unidos. No, hay parte de lo que está. Y sí, también tiene razón. Ahí está. Este es interesante, rápido. Miren esto. Pero opera el fraude electoral del 2006. Con algoritmos, por cierto, también en el INE. Y también con la alianza entonces con Sebastián Gordillo para modificar las actas de las urnas electorales. Y en aquel entonces la gente salió a la calle diciendo voto por voto, casilla por casilla. ¿Qué se quería? Que se abrieran todas las casillas para checar si realmente lo que decían las actas era cierto o no. Y entonces que se volvieran a contar todos los votos uno por uno para saber realmente el resultado de la elección. El entonces Tribunal Electoral dijo, no se pueden abrir todas las casillas. Ojo con esto. ¿Qué es lo que quiere Gustavo Petro ahí en Colombia? Voy a reconocer cuando se terminen estos, con esta contabilidad, pero ahora sí, con los escrutadores, como se debe, ¿no? Ahora, y ahí sí. Solamente vamos a abrir creo que el 9%. Si abre el 9% de las casillas y resulta que la diferencia entre Calderón, que supuestamente había ganado, y Andrés Manuel López Obrador se reduce. Imagínense. O sea, si se hubieran abierto todas las casillas, muy probablemente, con todo y todo lo que hicieron, pues evidentemente hubiera ganado Andrés Manuel López Obrador. Me tocó hacer en aquel entonces el análisis con muchas personas de qué tamaño había sido el fraude electoral, y se estimó que era de alrededor de 2 millones de votos. La diferencia de la votación de Calderón y Andrés Manuel López Obrador, que estableció el Tribunal Electoral, fue de poco más de 200,000 votos. Y nosotros estimamos que había sido el fraude de 2 millones de votos. Imagínense, 10 veces la mejor prueba de un fraude es que cuando se abren las casillas, del 9% se reduce. Y entonces la gente decía que se abran todas, no quisieron abrirlas, de hecho las quemaron. Después, para que la historia no pudiera saber, también quemaron las de 1988, el fraude con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el fraude que hizo Salinas al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, promovido por cierto por Miguel de la Madrid también. Entonces, por eso es importante hacerme muy... Aunque ahí estaba Bartlett, ¿verdad? Son las inconsistencias que hay de todo esto. Miren acá, los legisladores de oposición han dado la espalda al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Esto durante la declaratoria de la validez de la reforma constitucional que establece la nulidad de elecciones en caso de injerencia extranjera. Porque ahora sí ya se están preparando, porque el próximo año hay elecciones acá, y si se detecta que hay todas estas flujos de dinero, todas estas granjas de bots, empiezas a ver que hay congresistas estadounidenses apoyando a sus gallos y demás, porque pues temas de intereses entre Texas, Chihuahua, el caso de Nuevo León, en la cuenca de Burgos, ¿no? Y obviamente, ¿no? Tiene que ganar acá y que no sé qué, y si no nos reconoceremos. Y ¿qué tendría que estar haciendo Estados Unidos involucrado en las elecciones democráticas de México, ¿no? Entonces, si eso sucede, se cancela. Y la disidencia, pues obviamente dándole espalda. Son unos payasos, amigos, pero sí, ya no deben de estar aquí soportando que esto siga sucediendo. Miren acá lo que dice esta señora Jimena. Puede que haya habido injerencia extranjera, pero no fue la causa de la derrota de la primera vuelta. La derrota fue doméstica, años de baja popularidad, candidato con arrastre limitado, una derecha que sí supo unificarse y un presidente que se desinteresó por los problemas. Y es la cuestión, si la izquierda sigue así, buena ondita, dejando pasar las cosas, diciendo ¿de qué te sirvió el carro completo cuando realmente pues no estás haciendo muchas cosas? No ha cambiado nada de este neoliberalismo, ¿no? Y vean, en México ramplones no quieren vender como una panacea. Echarle en ofensivo Chapulín Sergio Mayer, que Sheinbaum rompa relaciones con el buque inundible, rasgarse las vestiduras por una gachupina que nadie topa, que Sheinbaum no se reúna con BlackRock, ¿no? Y es que muchas de estas críticas que han hecho en este contexto, ¿no? Al final, ¿qué pasa? Tremenda agenda ganadora, la de la verdadera, y lo pone así entre comillas, la izquierda, ¿no? Hay tantas y tantas cosas, amigos, que digo, están como que queriendo enderezar el barco. Y digo que es que porque apenas empieza, llevan 1 año o 2 años tarde, Piensen lo que viene. 11 de junio, día de inauguración de la Copa de FIFA 2026. Ya no va a haber clases en las escuelas públicas de educación básica, media y superior en Ciudad de México, ¿no?
esto es lo que viene y obviamente pues ya lo que vieron el día de hoy, todos estos ataques de bad hombres de los supuestos profesores de la CENTE, pues ya dicen, es especie, no va a haber mundial y se la vamos aquí, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y Clara Brugada, que está con muchas cuestiones en contra, no ha sabido llevar bien el tema de la Ciudad de México, le ha quedado sumamente grande y es donde dices, a ver, revocación de mandato, o a ver, vamos a transparentar qué está pasando ahí verdaderamente. Ven el tema de la aprobación también de la presidenta, ¿no? Donde, bueno, obviamente son cuestiones acá de el tema de encuestas y demás, pero pues sí empieza a bajar sus preferencias. Es una situación que pues verdaderamente deberían de prenderse ya las alarmas y empezar a trabajar a diario. Chihuahua, Maru Campos no está, y miren esto, ¿no? Si no está imputado, o sea, esto es... Nuestro gobierno, o sea, el gobierno de la República no está haciendo ninguna investigación. La Fiscalía es autónoma y está haciendo una investigación. Y es muy importante además que se sepa, porque fue público, no es que yo esté dando información. De la traición a la patria de esta Eugenia Campos, ¿no? La gobernadora de Chihuahua, por haber metido acá a las agencias de inteligencia de Estados Unidos y literalmente, ¿no? Haberles entregado cosas que no deberían de hacer por temas de seguridad nacional. Más que el tema esto de que soberanía y demás, es seguridad nacional. Fue llamada para dar su versión, no está imputada de nada. Lo dijo la propia Fiscalía. La llamaron a dar información de lo que ocurrió en Chihuahua. Eso es lo que la Fiscalía tiene que definir, y es la Fiscalía quien tiene que dar la información. Yo digo que este no es un asunto político, es un asunto de investigación que está llevando la Fiscalía General de la República del accidente que ocurrió y la presencia de agentes estadounidenses no acreditados en nuestro país. Entonces está llevando la investigación y la Fiscalía ha sido pues muy abierta. Lo que pasa es que a veces no se quiere leer lo que dice la Fiscalía y se quiere pues, generar otra situación. Pero la Fiscalía en todo caso que tiene que definir, tiene que informar, porque no es parte del gobierno de México, es de la Fiscalía. ¿Y la repetición de los expresidentes? Ay, bueno, ya que cada quien haga su conclusión, la verdad no sé si, no sé qué tan populares sean. Lo que sí, Monsiváis, como dije ya, decía que la doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Qué bueno, Monsiváis escribía con la izquierda y cobraba con la derecha. Y la verdad, mucha hipocresía. O sea, no hay autocrítica de lo que pasó en ese periodo. Entonces, mano dura, una alianza contra el narcotráfico, para regresar a la guerra contra el narco. No, eso es lo malo. Pero si queda impune esta señora Eugenia, se está haciendo algo, o sea, no, mira, a ver, el tío Richie 2030, Salinas Pliego ha revelado cómo impulsaría a México si es que él fuera presidente, ¿no? Y viene con este tema de la motosierra, destruir prácticamente todo el aparato estatal, adiós todo tipo de transferencias, o sea, una situación, y ese dinero en qué se va a usar, ¿no? Ven, incluso otro de estos personajes que huyó, ¿no?, a España. Mira, Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco, actual entrenador, cierra su etapa en el Real Valladolid tras no haber logrado el ascenso a Primera División. O sea, imagínate este tipo que, no, simplemente por estar bebiendo cerveza y estar echado y acá, ya se creía acá, ¿no? Esto se lo compraron. La temporada fue dura, asegura. Agregó que le duele no haber podido darle esta alegría de ascenso a la afición. No se va a rendir. Vine a aprender de fútbol y terminé aprendiendo de la vida. O sea, ¿quién demonios contrata a alguien para ir a aprender, no? Incluso aquí, ¿cuándo era? ¿Aquí quién era? Luis Videgaray. Es que estoy aprendiendo. O sea, demonios. Pero pues es parte de... Eso es el tema de la corrupción. Así que, amigos, hasta aquí lo voy a dejar. Y nada más para que ustedes nada más vayan viendo la situación. Para dónde va el tema de la ultraderecha que sigue acercándose a todos. Y donde la izquierda, ¿no? Si siguen siendo buenonditas, si siguen siendo y dejando pasar absolutamente todo, si dejan de trabajar y piensan que nada más por decir que son izquierda, que aquí, por allá, ya nosotros con el pueblo y que no sé qué, pero en realidad no trabajan, se va a acabar, ¿no? Y ya lo vimos con Bolivia, ya lo vimos con Colombia, ya lo vimos con Argentina, ya lo vimos en Ecuador, ya lo vimos en todas partes lo que llega a suceder, ¿no? Y el caso de México, pongan acá todos los de Morena, sus barbas a remojar. Para la Granja Humana MX se despide Pablo, cuídense mucho, nos vemos hasta el próximo video programa, hasta luego.